El día de ayer por la tarde fue la conferencia de prensa en Nueva York y hoy por la mañana fue el pesaje oficial entre el Chino García y Sander Zayas. Y estuvo muy bueno, estuvo muy intenso, y en este video solamente me voy a enfocar a lo que dijo el Chino y a lo que dijo Sander Zayas. Les adelanto que los dos dieron el peso sin ningún problema y mañana hay tiro. Para este tiro puedes ver la transmisión en vivo con nosotros alrededor de las 8 de la noche. La cartelera se llevará a cabo en el theater del Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. La pelea también la puedes ver en Disney Plus a través de ESPN Knockout y la puedes ver diferida a las 11 de la noche por TV Azteca, pero verla diferida siempre está bien gacho. Mejor vente con nosotros. Lo más perrón es que escuches la narración en vivo con mi hermano y con tu servilleta alrededor de las 8 de la noche. En la conferencia de prensa de ayer, Sander Zayas se fue de traje, se fue bien catrín, bien vestido. No es la primera vez que pelea en el Madison Square Garden. Zayas ha hecho toda su carrera en los Estados Unidos. En esta conferencia apapacharon mucho al de Puerto Rico, le mandó saludos inclusive y todo su apoyo Tito Trinidad a través de la pantalla de Top Rank. Se vio que eran muy parciales, se vio que todo el apoyo estaba cargado al de Puerto Rico. La entrevistadora se veía que apoyaba también a Zayas, tenía cara de enamorada cada vez que volteaba a ver a Sander Zayas, ya que es el gran favorito por las casas de apuestas. Zayas se veía muy tranquilo, confiado en él mismo y se limitó a decir que iba a ganar, fíjense bien, que iba a ganar por todos los medios que sean necesarios. El fin justifica los medios. Dijo que se va a llevar al Chino a la distancia y si tiene oportunidad de noquearlo, lo va a hacer, pero no es su prerrogativa noquearlo. Él quiere ganarle por puntos. El mexicano Chino García por su parte se veía muy emocionado, fue directo, dijo que él viene desde abajo con un sólido trabajo duro, que él antes se dedicaba a vender hot dogs en su carrito de hot dogs en las calles para poder pagarse su carrera de boxeador. El Chino dijo que era un hombre trabajador y desde que le ha estado yendo mejor en el box, ahora ya no vende hot dogs, sin embargo todavía tiene su carrito y lo renta a la gente que quiere salir adelante. Dice el Chino que él y su familia decretaron que este fin de semana se iba a coronar campeón mundial y que le iba a pasar por encima a Sander Zayas. Dijo que no siente ningún respeto para Zayas, que está acostumbrado a ser subestimado y menospreciado y que esa precisamente es su arma principal. El Chino García dijo que la pelea no iba a durar a la distancia, ya que viene preparado para noquear y mandar a Zayas hasta Puerto Rico a punta de golpes. Después de las palabras se dio el cara a cara, los dos se miraron fijamente, hay mucha tensión guardada para esta pelea. Sander Zayas no estuvo de hablador, algo raro generalmente porque los boxeadores de Puerto Rico a veces son muy habladores, pero en este caso Sander Zayas estuvo muy tranquilo, muy ecuánime, porque sabe que cuenta con el apoyo de los jueces, sabe que la gente lo corea y que la mayoría de la gente apoya a Zayas, sabe que de irse a la distancia los jueces le darán la decisión y el Chino García sabe esto y más, no se chupa el dedo. El Chino García por eso dijo: voy a pasarle por encima a Sander Zayas, voy a noquearlo. El Chino sabe que nadie le va a regalar nada y que esta es la pelea de su vida. El que gane se convertirá en la siguiente superestrella de los super welter. Para el que gane de este tiro, las puertas millonarias, los contratos millonarios se les van a abrir de par en par. Se juegan el todo. Las veces que ha perdido Chino las ha perdido por decisión. Zayas tiene todas las condiciones para ganarle al Chino por puntos, pero también el Chino pega como patada de mula y Sander Zayas nunca se ha enfrentado a un peleador con la pegada del mexicano, como lo hemos ya dicho en videos pasados. Y alguna gente inclusive nos comenta en los comentarios que va a pasar lo mismo que pasó con el Shakur Stevenson contra el Camarón Cepeda, y pues yo opino que están muy equivocados. Desde un inicio habíamos dicho que el Camarón las llevaba de perder, sabíamos que el Camarón no tenía la pegada tan potente como se presumía. Después de haberlo visto sufrir con Farmer nos dimos cuenta que la pegada del Camarón no era tan brutal. El Chino en cambio, ese sí pega duro. Al Chino no le han inflado su récord, le han tocado en su mayoría peleadores muy difíciles. A Oscar de la Hoya en cambio sí le gusta mucho inflar a sus boxeadores, pero el Chino García no tiene nada que ver con Oscar de la Hoya, nada que ver con el Camarón Cepeda. El Chino es de los Cochules, el gimnasio del Sugar Núñez, y son guerreros diferentes, siempre acostumbrados a pelear con lo mejor de lo mejor. El pesaje oficial fue hoy por la mañana y todo salió en orden, el pesaje salió bien, los dos dieron el peso. Sander Zayas 154 libras, Jorge el Chino García 153 libras y hay tiros, señores. Que gane el mejor, que seguramente será el
mexicano. El chino llevaba su porra, se hizo sentir el apoyo al chino a pesar de que Zayas es el favorito. El chino tiene 28 años, el de Puerto Rico tiene 22, tiene 3 knockouts para el chino y 3 knockouts para el boricua. El chino, fíjense, con este dato está algo más alto y también tiene más alcance el Chino García. A Sanders Zayas lo ponen como la octava maravilla del boxeo. Mañana por la noche vamos a saber la neta. Vamos a ver si el de Puerto Rico es de aldeveras o está inflado como Edgar Berlanga. Mañana sabremos la verdad porque el mexicano va con todo. El mexicano está listo para arruinarle la fiestecita al de Puerto Rico. Está listo el chino para enseñarle la categoría del boxeo mexicano y la jerarquía. Mi taco de frijoles va con mi chino. Échele, mi chino, dele con todo, aunque no gane. Al menos métale uno duro en los huevos para que se eduque. ¡Viva México! En peleas por títulos mundiales entre boxeadores de Puerto Rico y México, Puerto Rico ha ganado más veces con 86 victorias, mientras que México ha ganado 73 veces. Tiene que ganar el chino. Grandes guerras, grandes tirazos entre México y Puerto Rico. Estoy seguro que mañana no será la excepción. Las migrañas de Puerto Rico han sido Salvador Sánchez, Julio César Chávez y el Canelo Álvarez. Y mañana por la noche seguramente también será Jorge el Chino García, una gran migraña. Sí, señor. Y regálame un like en este momento si quieres que el Chino García se corone como campeón mundial para México. Y si te gusta nuestro contenido y no estás suscrito, ¿qué pasó? Suscríbete en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. Es gratis y nos ayudas mucho a nosotros a seguir creciendo. Tenemos tiro y todo está listo. Nos vemos mañana, si Dios, en el en vivo. Los estaremos esperando. La cartelera está muy buena porque también pelea otro mexicano por el título de Norteamérica, el nabo Aaron Alameda contra Jan Santana. Alameda tiene 31 años con un récord de 30 peleas ganadas, 2 derrotas, 17 knockouts, y Santana es de República Dominicana. Tiene un récord profesional de 14 victorias, 12 de ellas por nocaut, está invicto, 25 años, el mexicano es zurdo. Es un tiro que también vale mucho la pena. México contra República Dominicana. Caray, qué buena cartelera, una cartelera de lujo. Me gusta mucho esta cartelera, tiene mucho color, tiene mucho sabor latino, me encanta. Y esto es todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho sus likes, mucho sus comentarios y les agradecemos sobre todo que comparten nuestros videos. Están compartiendo nuestros videos, eso se nota, y le estamos echando más ganas porque ustedes están compartiendo nuestros videos. Muchísimas gracias. Y gracias a mi familia, sobre todo a mi hermano, mi único amigo, por apoyarme a que pueda seguir aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el en vivo de mañana con la ayuda del creador del universo, porque sin Dios no somos nada.